Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas. Empezamos poniendo el foco en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que ha dicho que cree que Israel puede reducir drásticamente la amenaza de Hamás, pero que eliminar al grupo y su ideología probablemente sea imposible. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que ha señalado los esfuerzos de Estados Unidos para desbaratar a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico, un día después de que Biden dijera que la guerra de Israel contra Hamás en Gaza solo terminaría una vez que el grupo militante ya no fuera una amenaza. Kirby dice que lo que han aprendido a través de sus propias experiencias es que los medios militares y de otro tipo pueden tener un impacto significativo en la capacidad de los grupos terroristas para dotarse de recursos, entrenar combatientes, reclutarlos y planificar la ejecución de ataques. Sin embargo, Kirby dice, miren la sombra de sí mismo, que es ahora mismo ISIS en este momento, miren la sombra de sí mismo, que es Al-Qaeda, pero esto no significa que la ideología se marchite y muera. Advertencia de Estados Unidos a Israel, le dice que va a ser prácticamente imposible eliminar completamente a Hamás. Precisamente Israel, en palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant, dice que las fuerzas de defensa israelíes han localizado hallazgos importantes en el hospital Shifa a medida que avanzan hacia la siguiente fase de la operación terrestre. No ha dado más información sobre estos hallazgos, pero dice que la operación continúa y que se lleva a cabo de manera precisa, selectiva, pero muy decidida. Dice que las FDI han completado la captura de la parte occidental de la ciudad de Gaza y que ha limpiado el área de cualquier agente y activo de Hamás. La siguiente fase ha comenzado. Estas son las palabras de Yoav Gallant. Precisamente el ejército israelí ha afirmado este jueves haber tomado el control operativo del puerto de Gaza, una infraestructura clave en el territorio palestino. Una operación conjunta de fuerzas blindadas y navales ha permitido en los últimos días tomar el control operativo del puerto de Gaza, que según Israel estaba controlado por parte de la organización terrorista de Hamás. Dice que lo usaba como un centro de entrenamiento para sus fuerzas de comando naval para planificar y ejecutar ataques terroristas. Dicen además que han destruido 10 pozos de túneles terroristas con 4 estructuras utilizadas con fines terroristas y con 10 militantes que han muerto en la operación. Siguen las disputas entre Israel con la ONU. De hecho, Israel ha criticado duramente los intentos de la ONU de equiparar sus acciones en Gaza con las del grupo terrorista de Hamás. Insisten en que el derecho internacional no es un pacto suicida. Dice Israel que si un Estado no puede defenderse o es criticado por hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, lo que van a hacer va a ser animar cada vez más a seguir desplegando estos métodos a los grupos terroristas, confiando en el continuo apoyo internacional. Hablamos ahora de Netanyahu, pero más bien del líder de la oposición israelí, de Yair Lapid, que ha dicho que es hora de reemplazar al primer ministro Netanyahu y que habría un amplio apoyo para formar un gobierno de unidad liderado por el partido de Likud de Netanyahu. El centrista Lapid ha dicho que sirvió brevemente como primer ministro el año pasado y que cree que una gran mayoría de los 120 legisladores de la Knesset firmarían esta coalición. Hizo estos comentarios mientras Israel sigue, en este caso, avanzando con su ofensiva militar. Y volvemos a hablar de Estados Unidos. Le gustaría que China use sus líneas de comunicación con Irán para transmitir el mensaje de que se debe evitar una guerra más amplia en Oriente Medio. Esto es lo que ha dicho John Kirby, que ciertamente dice que alentaría a China a usar esas líneas para reiterar a los iraníes que no quieren ver una profundización o una escalada del conflicto en la región. Cuando le preguntaron si Biden había recibido garantías de los chinos, dice que el presidente Xi Jinping les ha asegurado que va a instar a Irán a dejar de atacar a las fuerzas estadounidenses en Siria y en Irak. Y seguimos hablando de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha negado que su país haya sido responsable de un ataque con aviones no tripulados en el Mar Rojo, que parecía tener como objetivo un destructor de misiles estadounidense. El dron que se originó en Yemen fue derribado de madrugada este miércoles por el US Thomas Harner. Se dirigía en principio en dirección a un barco. Eso sí, el Pentágono dice pues que no sabe muy bien quién ha sido, pero Abdollahian dice que realmente no querían que esta crisis se expandiera, pero eso sí, dice que Estados Unidos ha estado intensificando la guerra en Gaza al brindar su apoyo a Israel. Seguimos hablando de Irán, que sigue expandiendo su programa nuclear, incluyendo sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas en los últimos meses, aunque es cierto que no ha acelerado el ritmo de producción de combustible nuclear en medio de la actual agitación en Medio Oriente. En su informe trimestral confidencial distribuido a los Estados miembros, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas también ha dicho que Teherán se ha negado en gran medida a cooperar en varias disputas pendientes, incluida la retirada del permiso por parte del país a varios inspectores europeos para continuar trabajando allí. Este informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica muestra que, aunque es cierto que Irán ha desacelerado su acumulación de uranio enriquecido al 60% desde principios del verano, sigue acumulando grandes cantidades de material que podrían usar como combustible para armas nucleares. Y hablamos de la ONU, que ha pedido una investigación internacional tras las acusaciones extremadamente graves de vulneraciones del derecho internacional en la guerra entre Israel
y Hamás. Las acusaciones dice que son graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario. Sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades. Estas son las palabras por parte de la ONU. Nos fijamos también en Pedro Sánchez, que ha sido investido por mayoría absoluta en la primera votación con 179 votos a favor, 12 más que hace 4 años. Esto significa que afronta su tercer mandato con más apoyos de los que obtuvieron, por ejemplo, Mariano Rajoy en 2016 o Zapatero en sus 2 legislaturas de 2004 y 2008. Un amplio respaldo parlamentario sustentado en las alianzas del PSOE y Sumar, que van a reeditar el gobierno de coalición con las fuerzas nacionalistas, independentistas, catalanas, vascas y gallegas, además de coalición canaria. Precisamente hablando de Pedro Sánchez, hablando de la amnistía, el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir el próximo miércoles la situación del Estado de Derecho en España tras acordar el PSOE con Junts y con Esquerra una ley de amnistía para los implicados en el proceso a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Según han indicado fuentes parlamentarias, la propuesta de debate ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo, de los liberales, por ejemplo, donde se integran Ciudadanos y PNV, y del grupo de reformistas, en el que se encuentra Vox. Hablamos ahora del presidente estadounidense Joe Biden, que ha dicho que todavía cree que el presidente Xi Jinping es un dictador, incluso cuando los dos líderes han logrado avances en su relación durante una reunión en las afueras de San Francisco. Le preguntaron y Biden dijo, bueno, mire, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país, que es un país comunista y que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente al nuestro. De todas formas, dice Biden, hemos logrado avances. Unos comentarios que, como se pueden imaginar, pues han enfurecido a Beijing. Precisamente hablando de esta reunión, el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping han reseteado las relaciones entre las dos superpotencias. Han decidido reabrir el contacto de una línea directa presidencial, reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo. Grandes acuerdos que constatan el deshielo de las relaciones entre Washington y Pekín y que muestran un avance significativo tras las primeras conversaciones cara a cara en un año. Seguimos con más noticias, en este caso seguimos hablando de Turquía. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco va a debatir este jueves un proyecto de ley para aprobar la membresía de Suecia en la OTAN. El presidente Erdogan ha presentado el proyecto de ley al Parlamento para su ratificación hace 3 semanas. Una medida bien recibida tanto por parte de la OTAN como por parte de Estocolmo. Y hablamos de Rusia. Helsinki ha tomado la decisión de cerrar 4 fronteras terrestres con Rusia a partir de este viernes tras acusar a Moscú de dejar pasar a inmigrantes sin papeles. Ha anunciado el cierre de 4 fronteras del sudeste a partir de la medianoche de este viernes. Los cruces fronterizos están situados en la frontera terrestre con Rusia fuera de la Unión Europea. Viene como consecuencia del creciente número de solicitantes de asilo indocumentados a los que Rusia supuestamente habría dejado pasar, según apunta Helsinki. Seguimos hablando de Rusia. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan actualmente una gran crisis y los lazos entre ambos países podrían romperse en cualquier momento. Esto es lo que ha dicho hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que dice que la relación entre ambos países corre el peligro de romperse debido al rumbo rusófobo de Washington. Dicen, eso sí, que esta no es la elección de Rusia, sin embargo, las medidas irresponsables que está tomando Estados Unidos están alimentando la escalada y pueden conducir a consecuencias catastróficas. Añaden que Washington está centrado en su objetivo doctrinal de infligir una derrota estratégica en Moscú. Hablamos por último de Milei, que dice que no tiene dudas de que si gana Sergio Massa van a una autocracia al estilo de Vladimir Putin. Esto es lo que ha dicho Milei en una entrevista. El candidato a presidente por la Libertad Avanza sostuvo que uno de los puntos en común entre el presidente ruso y el aspirante ejecutivo de Unión por la Patria es la manera en la que atentan contra la libertad de expresión. Para el libertario, Massa, donde tiene injerencia, hace echar a la gente. Pone como ejemplo el caso de Marcela Pagano. Dice que es emblemático, que lo criticó y que lo echaron. Y añadió, el día previo al debate, a muchos influencers que están alineados con su pensamiento les cerraron el canal en YouTube. Dice Milei que esto no es una casualidad. Hasta aquí el repaso de las noticias del día, las noticias más importantes de hoy, pero quédense porque enseguida volvemos con la mejor programación. Enseguida comienza Talking City aquí en Negocios Televisión.